Hace 4 o 5 años que estábamos en pandemia, me di cuenta de algo. Dicen que en época de conflicto hay los que lloran y los que venden pañuelos, y yo dije, ay, yo voy a ser de la que vende pañuelos. ¿Cómo empieza todo esto? ¿No? Tú eres doctora odontóloga, ¿no? Así es, de sí. carrera. Así en ese momento nosotros dentistas que trabajamos directamente en boca, pues no sabíamos qué hacer, si nos íbamos a contagiar, dónde encontrar insumos, o sea, era un caos. Entonces empecé a ver como esas oportunidades. Entonces dije, voy a crear un grupo de doctoras para podernos ayudar. Entonces voy a hacer una tribu de odontólogas que hoy cada vez se ha abierto, o sea, ya tenemos fisioterapeutas, doctoras y demás, y cada vez se ha abierto más. Empresarios, pues bienvenidos a otro episodio más de Empresarios como tú. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, a nuestra doctora emprendedora Jess. Eres la creadora de la tribu Doctora Emprendedora. Y bueno, queremos saber, platícame, ¿cómo empieza todo esto? ¿No? Tú eres doctora odontóloga, ¿no? Así es, sí. De carrera. Platícame, ¿cómo empezó? ¿No? Bueno, primero, muchas gracias. Yo estoy muy encantada de estar acá. Y bueno, yo soy Jess, soy odontóloga, tengo una especialidad y tengo una maestría, etcétera. Pero hace 4 o 5 años que estábamos en pandemia, me di cuenta de algo. Cuando empieza la pandemia, que si todos nos acordamos de ese momento, digamos que nosotros los odontólogos trabajamos pues directamente en la boca, ¿no? Entonces, con todo el flush y así, pues en pandemia, donde no sabía qué cosa era lo que nos hacía COVID, hubo muchos doctores, muchas doctoras que yo veía y decían, híjole, no sé qué hacer, nosotros antes comprábamos cubrebocas, por ejemplo, la caja en 50 pesos y en ese momento costaba 300, 500, si encontrabas. Entonces empecé a ver que había como muchos, digamos que muchas dudas con respecto a qué hago ahora con mi consultorio si está pasando esto. Y además de eso, bueno, también soy mamá de 2 peques, y también veía que pues algunas mamás, que a lo mejor a ti también te ha tocado, pues se llevaban a su hijo al consultorio, ¿no? Porque pues no hay donde dejarlo, en la tarde, un ratito así, y entonces decían, bueno, pues ya no me lo puedo llevar, porque pues no sabemos qué pasa. Entonces yo empecé a ver todo eso, y yo dije, creo que nos hace falta, sobre todo a las doctoras, pues un espacio donde podamos compartir esto, donde podamos compartir, oye, a mí me pasa esto, oye, ¿tú dónde encontraste cubrebocas? No, ¿tú dónde encontraste batas? Etcétera. Y además de eso, también nos dimos cuenta que no teníamos educación financiera. Entonces, había muchas que yo les digo a mis doctoras de las lomas, que te va bien, ganas, pero así como ganas, te lo gastas. Entonces no tienes un fondo de emergencia, no ahorraste para pagar pues nómina, o quienes rentan pues no ahorraron para pagar la renta, y entonces empezaron a salir como toda esta serie de conflictos de, ajá, y ahora qué hago, ¿no? Sí, ya me gasté todo. Ya me gasté todo. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Entonces, muchas de mis doctoras también son pues el pilar financiero de su empresa, entonces de su casa. ¿Y cómo le haces para trabajar si en ese momento nosotros dentistas que trabajamos directamente en boca, pues no sabíamos qué hacer, si nos íbamos a contagiar, dónde encontrar insumos, o sea, era un caos? Entonces yo me fui dando cuenta, porque había estado como en varios foros de dentistas que preguntaban ese tipo de cosas. Entonces yo dije, a ver, en ese momento yo ya había estudiado una maestría en administración, había trabajado en el hospital infantil como coordinadora, había trabajado en algunas clínicas como gerente, y dije, o sea, yo sé de finanzas, yo sé cómo gestionar y administrar tu consultorio, tengo mi clínica y yo creo que es lo que ahorita necesitamos, ¿no? Entonces, no sé si te acuerdas en ese inter, pero a nosotras nos pasó que todo el mundo daba charlas de todo gratis, ¿no? O sea, como en el inicio. Sí, claro. Entonces, yo daba clases en una universidad, daba clases de administración. Ah, ok. Y la doctora, que era la coordinadora de esa escuela, me dice, oye, Jessy, ¿por qué no nos vienes a dar una clase de finanzas? Y yo, bueno. Entonces, empecé a ver como esas oportunidades que a veces dicen que en época de conflicto hay los que lloran y los que venden pañuelos, y yo dije, ay, yo voy a ser de la que vende pañuelos. Y entonces empecé a ver que doy la plática y muchas doctoras se sentían identificadas, como de, oye, sí, yo nunca me pagué un sueldo, yo no sé cómo administrar el dinero de mi consultorio, no tengo idea de cómo pagarle a los colaboradores. Entonces empezamos como a ver eso, doy la plática y me empiezan a buscar.
Entonces yo dije, aquí hay como algo donde yo puedo ayudarle a las doctoras, ¿no? Y ya traía el cúmulo de este conocimiento, entonces dije, voy a crear un grupo de doctoras para podernos ayudar. Cuando yo me convertí en mamá hace ya casi 5 años, tuve una tribu de mamás. Claro. Entonces esa tribu que te ayuda a maternar y que tú estás con la chichi y no te sale la leche y no sé qué. Sí, claro, te sirve muchísimo. Exacto, y no tienes idea, ¿no? O sea, no sabes nada y solo te va a entender alguien que también es mamá. Y que está a las 4 de la mañana. Sí, exacto. Que a las 3 tú estás así como, ya me quiero dormir. Y entonces me pasó cuando me convertí en mamá, que encontré ese grupo de mamás. Y se llamaba Tribu en ese momento donde yo vivía de Tecámac, ¿no? Entonces se llamaba Tribu Tecámac y dije, eso no existe en odontología. Entonces voy a hacer una tribu de odontólogas que hoy cada vez se ha abierto. O sea, ya tenemos fisioterapeutas, doctoras y demás. Y cada vez se ha abierto más. Pero yo dije, vi esta oportunidad, veo esto que a mí me funcionó. Y entonces hice un grupo de WhatsApp y éramos como 15. O sea, las primeras 15 que, ay, doctora, me pasa esto y así. Entonces, algo que yo tengo muy claro es que el éxito siempre viene de la constancia, ¿no? Entonces yo fui muy constante y empecé a mandar información y empecé a platicarles y así estuvimos un rato hasta que de repente, pon tú 2 meses después, digo, voy a hacer un curso de cuánto cobrar por tus tratamientos, porque nadie sabe cuánto cobrar. A lo mejor a ti te ha tocado que algún colega te dice, oye, ¿cuánto cobras por hacer el contrato de un alguien? No sé lo que hacen los abogados, pero por eso, ¿no? Y pues nadie, o sea, en la universidad, yo creo que a ti tampoco te enseñaron cuánto cobrar por un contrato, ¿no? No, es por como... supuesto que no, nadie nos enseña eso. O la pregunta a tus profesores, oye, ¿tú cuánto cobras por hacer esta, qué se llama? No, y el marketing, ¿Cómo se llama? o sea, el marketing. Yo tenía un profesor que, bueno, no un profesor, un maestro, una persona con la que yo trabajé, que yo le digo el padre, es mi padre del derecho. Sí. Y él me decía, y bueno, y ahora que te salgas de tu trabajo, ¿cómo vas a obtener pacientes? ¿Cómo vas a obtener clientes? Y yo, Sí. pues, por internet. Y yo, pero no, o sea, tienes que tener algún otro método, ¿no? Ir a algún club o tal. Pues no, por internet, porque nadie te enseña, ¿no? No hay esa facilidad de, oye, este es el camino, ¿no? Entonces empezaste con la tribu. Sí, o sea, justo es eso. Cuando estás estudiando, nadie te dice cómo tener un negocio siquiera. A lo mejor, incluso tú siendo abogada, o sea, sí sabes de contratos laborales y eso, pero luego dicen que en casa del herrero hasta donde palo, ¿no? Y entonces montas un despacho, pero no sabes ni cómo pagar una nómina, ni cómo ponerle los precios, ni cómo traer clientes. Entonces son cosas que no te enseñan en la universidad. Y yo ya venía de ser gerente de 2 clínicas que son como muy grandes, venía de ser coordinadora de un hospital donde yo veía estándares y demás. Entonces, como que todo eso se fue juntando y se juntó que pues tenía doctoras que tenían esas ganas de aprender sobre ese tema, ¿no? Entonces saco como el primer curso de cuánto cobrar y ahí tuve a mis primeras alumnas, creo que fueron como 6 o 7, ¿no? Entonces dije, pues está padre, o sea, yo nunca lo vi al principio como un negocio como tal. Yo les decía a mis alumnas que siempre pues el sustento financiero había sido mi esposo. Entonces él era el que llevaba las finanzas de veras y yo le ayudaba. Y entonces poco a poco fuimos creando una empresa donde eso cambió, ¿no? Y nos dimos cuenta también, o me di cuenta, de esta falta de educación financiera personal. O sea, nosotros pasamos por una deuda muy grande, más de $500,000 donde simplemente fue por una mala administración del dinero. O sea, no sabíamos cómo llevar nuestras finanzas personales. Ay, porque muchas veces pasa eso, o sea, entre más ganas, más gastas. Claro. No sé cómo, bueno, sí sé cómo, pero el dinero siempre va a encontrar la manera de irse, o sea, siempre, ¿no? Si no sabes cómo darle esa guía. Hay un mentor que dice, al dinero le gusta la velocidad. Sí, exacto. Y yo me fui dando cuenta de eso, entonces yo dije, a ver, yo pasé por esto, tuve esta deuda, logré salir de esa deuda, hice esto, y todo eso lo fui acumulando y fui encontrando a mi grupo de doctoras que hoy somos parte de esta red de doctoras empresarias, que fuimos creando como ese crecimiento juntas, pero desde ese punto de, o sea, yo te entiendo porque yo también pasé por eso, ¿sabes? Es como si tú dijeras, hoy le voy a enseñar a todos los abogados del mundo cómo hacer una empresa, pues a lo mejor tendrían ese sentido de, pues ya ella tiene un despacho, ha hecho esto, y puedo aprender de ti, ¿no? Entonces la verdad es que así fue como se fue creando,
Y en ese momento yo no sabía nada de redes sociales, o sea, nada, ¿no? Igual tenía mi Instagram para subir Ni siquiera tenía Instagram lo abrí como... Yo empecé mi empresa en mayo y como en julio, agosto abrí Instagram. Y fue así como, ¿y esto cómo funciona, no? Yo tenía Facebook, ya sabes, de el violín de buenos días y ya. Entonces, ¿qué hice? Busqué mentores que me enseñaran. Entonces me fui con Vilma Núñez, que fue así como la primera mentora. Y empecé a aprender de redes sociales, empecé a aprender de cómo saber cómo transmitir. Me daba un montón de pena hacer un video, pero yo decía, ay, es que mis chinos, es que los cachetes, la panza, Es muy todo, difícil, ¿no? es muy Sí, difícil. es bien difícil estar ante una cámara, porque Claro. además tú subes este video y alguien te puede comentar de, uy, qué fea te ves, o ay, y hablas así, o y la gente sentada comiendo chetos en su sillón, criticándote, mientras tú estás frente a una cámara dándolo todo. Entonces, la verdad, ¿no? Sí, sí, sí. No es fácil, o sea, el hecho de que tú y yo estemos aquí sentadas no ha sido sencillo, No. ¿no? Yo, el primer video que hice creo que lo grabé como 100 veces. Sí. O sea, 100 veces y decía, hola, soy Elisa Ramírez, soy abogada, empresaria y no sé qué. Y yo veía el video y decía, ¿y esa quién es? No me gusta el pelo, no me gusta esto, no me gusta aquello. Es difícil. Sí, porque además tu primer verdugo eres tú. Entonces tú te empiezas a criticar. Entonces, justo también por eso, cuando yo empecé, yo dije, le voy a hablar a todos los dentistas del mundo. Pero después, muy rápido, gracias a Dios, me di cuenta que mi misión estaba en ayudar a mujeres. ¿Por qué? Porque cuando yo me convierto en mamá, tuve depresión postparto. Fue horrible, horrible, horrible. Es algo que nunca le deseo a nadie, pero, o sea, tuve ansiedad, tuve depresión. Llegó un día en el que yo dije, ya no quiero vivir más. Tuve que tomar medicamentos, o sea, estuvo así bien feo y además yo nunca había tenido ansiedad, entonces yo no sabía lo que me estaba pasando del primer bebé. Okay. No sabía lo que me pasaba, yo lloraba todo el tiempo, mi esposo en ese momento le tocó irse a una plataforma de Pemex hasta no sé dónde, entonces yo no podía hablar con él y yo estaba con mi mamá y yo lloraba todas las noches, lloraba y mi mamá me decía como, ¿qué te pasa? Y yo, es que no sé. Y bueno, después nos dimos cuenta que era depresión postparto. Entonces ya busqué ayuda y todo. Y justo por eso llegué al grupo de mamás. Y me ayudaron como a crecer. Entonces yo dije, a ver, nadie te dice, todos ven la cara bonita de un empresario acá, pero nadie te dice lo que es ser mamá y también ser empresario, ¿no? O sea, el hecho de que... Eso es completamente diferente. Sí, de que tú y yo estemos hoy aquí y tu hijo esté en casa y mamá y esto. Y cuando estás embarazada, ¿no? O sea, también nadie te dice... Cuando te empieza a crecer la panza, la hormona, todo, ¿no? O cuando va a llegar tu periodo, también es como, mi marido ya dice, no te voy a hablar porque ya sé que ya llegó, entonces mejor ni te hablo, o sea, ya sabe que mejor en ese momento ni me habla, pero es parte del ser empresario, porque cuando eres empresaria, pues tampoco le vas a decir a tus colaboradores, que hoy no me hablen porque estoy en mi periodo, entonces no me hablen. Y me di cuenta de esa necesidad que teníamos como mujeres y doctoras, a la hora de emprender, ¿no? Porque no solo es seguir un método de finanzas, etcétera, sino que también es el crecimiento personal y la mentalidad. Porque muchas de nosotras, no digo que todas, pues nos llega el síndrome del impostor, ¿no? De no soy tan buena, no soy suficiente, ay, me veo de esta manera. O sea, yo veo a mi esposo y él como llega, se viste así de chau, bye, y tú así como, no, a ver, y los zapatos, y entonces, que me vea de este modo. Es otro modo, ¿no? Esa es otra vida, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar, igual, o sea, me tenía que peinar, no sé qué, o sea, todo era empezar desde las 5 de la mañana para poder llegar a las 9 de la mañana a mi trabajo bien, ¿no? Porque además aquí eran 2 horas. Sí, o sea, y son cosas de las que nadie te habla como empresaria, por ejemplo. Independientemente, en el caso mío, pues yo le hablo a doctoras, pero independientemente de eso, como empresaria, nadie te cuenta esa otra cara que vives, incluso si no eres mamá, ¿no? O sea, al final vas por los mismos procesos hormonales y nadie te cuenta sobre ese tema. Hoy creo que se está como glorificando demasiado el, ay, eres emprendedor y no seas empleado y cosas así. Yo, por ejemplo, no me veo como empleada, pero también sé que ser emprendedor y empresario, pues lleva un montón de riesgos, ¿no? Porque nadie te garantiza que sí vas a tener clientes, que sí vas a vender, que te va a ir bien, que, o sea, es como otro juego que hay que llevar. Entonces, realmente así fue como empezó, así fue como fui dándome como cuenta de lo que pasaba. En ese momento mi fuerte eran las finanzas y finanzas personales. Y poco a poco
pues obviamente fui aprendiendo de redes sociales, de marketing, y eso lo fui enseñando también. Entonces yo les digo a mis doctoras que yo soy súper ñoña, entonces ese es mi superpoder. Soy muy ñoña y todo el tiempo estoy estudiando. Entonces lo que yo estudio, lo aplico, veo que me funciona y se lo enseño a mis doctoras. Entonces creo que eso ha hecho que nuestra comunidad, nuestra red hoy de doctoras, esté un poquito más, digamos que unida y que haya podido crecer nuestra empresa, pues ya casi 5 años de haberla iniciado. Uh-huh. Y el tema de los servicios, el tema de los servicios dentales, ¿todavía lo llevas? Yo ya no lo hago, pero sí tengo una clínica, tiene 2 unidades y así, y tengo a otra doctora que está ahí, pero yo ya no hago odontología, sino que pues ya hoy la empresa está así, sin mí. Uh-huh. Volviendo como 1000 pasos atrás, ¿quién te hizo ser odontóloga? ¿Cómo empezó esto? Yo creo que yo vengo de una familia donde todos son del área de la salud, bueno, la mayoría. Entonces tengo un tío que es médico y una tía enfermera y entonces una prima que es dentista y así. Entonces como que creo que... Ya venía. Sí, como que ya lo traía. Y mi hermana es médico, entonces yo la veía a ella, pero la veía que estudiaba así muchísimo y yo dije, sí me gusta, pero no me veo así. Y tengo una tía que es odontóloga, entonces la veía que hacía cositas y así. Dije, eso se ve más interesante. Y realmente por eso decidí estudiar odontología. Y la verdad es que me encantaba. Sí, ser odontóloga me gustó mucho. Y prácticamente después, luego ya hice una especialidad y todo. Y entonces es como muy lindo, pues regresarle esa sonrisa, seguridad. Y también quitar esos dolores de los pacientes, ¿no? Entonces, pues por eso fue que decidí ser odontóloga. Ok, ¿y qué es lo que más te gustaba de ser odontóloga? ¿No? De regresarles la sonrisa. Sí, a mí me gusta mucho el trato con la gente, o sea, creo que por eso hoy me dedico a lo que me dedico. Entonces, cuando tú trabajas con un paciente, tienen mucho digamos que esa cercanía con la gente, ¿no? Entonces, pues el poder que el paciente llegue y ahí echas un poco de chisme, le regresas la salud y además yo tengo una especialidad que se llama periodoncia, entonces como que les ayudas en la parte del hueso, la encía y a mí me encantaba todo eso, o sea, me encantaba hacer procesos periodontales y así. Yo sé que mucha gente dirá, está media loca, pero... Es que estoy como que para decir, qué periodontales, es divertidísimo. Yo lo sé, así se queda luego mi esposo. Pero, o sea, a mí me gusta mucho y me gusta mucho como ayudarle a estos pacientes, pues que de repente, no sé, tenían un montón de dolor, no pudieron dormir, llegan contigo y ya les haces un tratamiento y salen así como, ay doctora, muchas gracias, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas a mí me gustaba mucho y fue como muy lindo esa etapa de mi vida. ¿Te dejaste de tú consultar cuando te volviste mamá? Sí. Bueno, sí, ¿no? Ya tenía un tiempo atrás. Yo como cuando hice la especialidad, siempre tuve a alguien en mi consultorio, porque yo estaba en una escuela en la UNAM, entonces pues tienes que dejar ahí tu vida entera, ¿no? Entonces... Yo ya tenía mi consultorio y siempre tuve a alguien ahí. Entonces siempre hubo alguien que estuvo pues en la consulta. Y después ya fuimos como creando. Me caso, me voy a vivir a otro lado, cambio el consultorio, me meto a la otra que estaba hoy. Y entonces empiezo a ver cómo es. Pero yo tampoco nunca me vi siempre adentro de un consultorio. O sea, 24 horas en el consultorio, no. Por eso fue que me fui a trabajar como a otros lugares y era coordinadora. O sea, sí iba y atendía a mis pacientes, pero nunca estuve como todo el tiempo en el consultorio. No, eso sí, nunca lo hice. Está padre, porque era como algo, no de hobby, no porque no era hobby, pero también algo que sí era un hobby, porque nunca lo vi como una empresa. Ese fue un gran error que cometí, que a lo mejor a muchos empresarios a veces les pasa. Que es, bueno, pues tengo por ejemplo, ¿no? Aquí mi despacho, pero pues si tengo un cliente voy, si no tengo uno no voy, y así. Entonces cuando yo empiezo, mi mami me pone mi consultorio en la sala, hicimos como todo el cambio y no sé qué, pero yo nunca lo vi como una empresa. Siempre era como, pues si hay paciente, voy. Si no hay paciente, me voy a otro lado, así. Lo paso a otro lugar y también fue así, porque en ese momento, cuando me caso, por ejemplo, pues que fue un error financiero que cometimos en pareja, nunca hablamos de dinero.
que es algo que no nos enseñan, Por supuesto. ¿no? O sea, es poco común. Yo en mi mente pienso que a lo mejor a las personas muy ricas sí les enseñan de eso, ¿Quién sabe? ¿no? O sea, O porque es más ¿por qué común nunca? escuchar hablar de dinero, ¿no? Porque a lo Puede ser. mejor yo nunca escuché hablar de dinero en mi familia, ¿no? Y tampoco, o sea, todavía es como medio de, oye, ¿tú cuánto ganas? Y tú así como que, ¿por? Y yo soy bien chismosa, entonces yo siempre voy y les digo a las personas, por ejemplo, oye, si no te molesta, ¿cuánto ganas? Y ya habrá quien me dice y habrá quien me dice como, Me siento incómoda. sí, ¿por qué me estás Yo me siento preguntando? incómoda. Eso es ese rumbo. Porque no nos enseñan, o sea, y por eso fue que me metí muchísimo a aprender de finanzas personales, porque nadie nos enseña a hablar de dinero desde niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy nosotros a nuestro hijo le enseñamos a hablar de dinero, le enseñamos del ahorro, él tiene su alcancía y él sabe que una parte es para ahorrar y otra parte para gastar, y es algo común para nosotros hablar de dinero, porque lo hemos normalizado, o sea, como, pues sí, nos fue bien, nos fue mal, debemos, no debemos, hacemos esto, entonces cuando nos casamos, nunca hablamos de dinero. Entonces yo le dije a mi esposo, ¿no? Tu dinero es mi dinero y mi dinero es mi dinero y ya. Y obviamente con el paso del tiempo, pues eso nos fue llevando a un estilo de vida que a lo mejor no era posible sostenerlo solo con su sueldo. Sin embargo, pues era como, pues ¿por qué no pedimos un préstamo para, ya sabes, un carro, ¿no? Y entonces mejor ahora un préstamo para poner la cocina de la casa. Por malas decisiones financieras, llegamos a ese punto donde yo un día le digo a Jorge, y siempre cuento esta historia porque le digo, ¿por qué estás tan estresado? O sea, como, ¿qué te pasa? Si la vida es muy fácil. Y me dice como, mira, ven, aquí hay un Excel donde dice todas las deudas que tenemos. Y yo como, ¿por? O sea, ¿en qué momento pasó eso? Y entonces, pues claro, fue porque por un lado yo no, como nunca tuve responsabilidad financiera y por otro lado tampoco nunca me dijo, oye, no podemos pagar, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablamos de eso? Y ya estábamos casados. Entonces, en ese momento, como que empecé a cambiar ese chip y dije, no podemos seguir así, algo está pasando, o sea, tú tienes un trabajo, te va muy bien, yo tengo mi trabajo, me va bien, ¿y por qué nos está pasando esto? Y simplemente fue porque no teníamos educación financiera. Entonces empecé a estudiar sobre todo eso, ¿no? Sobre la mentalidad del dinero, cómo amigarte de ¿Cuántos eso. años tenías en esto? Ay, no sé, pues no estaba tan chiquita, tenía como 32 años, yo creo, o sea, tampoco era una bebé. O sea, tampoco tiene tanto de eso. Por eso empezamos a aprender de ese tema. O sea, nos iba bien, no es que nos fuera mal, teníamos para vivir, pero traíamos una deuda en tarjetas y todo, ¿no? Entonces, empiezo a investigar de este tema, me empiezo como a, pues sí, como a aprender sobre cómo salir de esas deudas y poco a poco fuimos saldando, ¿no? Como, ok, vamos a vender el carro, por el cual nos endeudamos en primera instancia y que además pues solo era un capricho de tú tienes tu carro y yo el mío, pero los dos están estacionados afuera. Entonces como, ¿para qué queremos dos carros? Claro. Sí, ¿no? Y ese carro fue el que nos llevó, o sea, hasta me acuerdo, por eso yo siempre les cuento eso a mis doctoras, fuimos a autos Polanco y así, ¿no? Ya sabes que te quitan y así. Claro, pero yo siempre les digo, fotos en Instagram vemos, deudas no sabemos. Claro. Entonces sí sacas ese carro, pero 80 años de tu vida y te cuesta el triple de lo que tendría que costar el carro, ¿no? Claro. Y ya de ahí como que fui, o sea, como que fui llevándome hacia ese tema, hasta primero alcanzar saldar esas deudas y poco a poco pues ya hoy hemos empezado a invertir en bienes raíces, o sea, empezamos a cambiar esa parte porque sí te puede ir muy bien en una empresa, pero si no tienes educación financiera, pues se te va a dinero. Es que es totalmente cierto, o sea, yo creo que es una de las principales herramientas que como ciudadanos deberíamos de tener, porque yo actualmente estoy en un máster de finanzas, ¿no? Y fue también por eso, porque ya llegó un momento y dije, a ver, como que, ¿por qué está pasando esto en mi vida, no? Y creo que sí, o sea, como empresario deberían, de verdad que además, ¿no? De conocer todas estas cosas, las finanzas sí debería ser una materia obligatoria. Sí, y desde niños, ¿no? O sea, ya hoy nuestro hijo, por ejemplo, en la escuela, llevan una materia de educación financiera y ellos ya les enseñan lo que es el ahorro y así, pero de niños, digo, no sé, a los que están aquí en nuestro público, si les enseñan de finanzas en su casa, pero nadie, o sea, nadie te dice que tienes que ahorrar tu fondo de ahorro para el retiro, por ejemplo, ¿no? O sea,
nadie te dice, oye, va a llegar un día en el que ya no vas a poder trabajar y ahora ¿con qué ¿Qué te vas a vas a hacer? mantener? Claro, ¿Qué va a claro. pasar contigo? Sí, claro, es una cosa hasta cultural, ¿no? O sea, Sí, nuestra cultura es como, bueno, los papás, sí, que mis papás, que mis hijos me mantengan, exactamente. pero pues hay Pero es veces, algo que estamos rompiendo, o sea, en sí, nuestra generación honestamente estamos rompiendo muchas cosas. sí, no, y hay veces que los hijos no pueden ni mantenerse ellos a unos 40, 50 años, pues menos pueden mantener a los papás, o sea, antes estaban los terrenos y es ese chiste de, ay, que el terreno, pero ya hoy, No, o ya sea, está ya muy es como, difícil. te voy a dejar la taza, pero no creo que te vaya a dejar un terreno, ¿no? Entonces, digamos que todo eso ha sido como parte del, pues, del desarrollo que hemos tenido como empresarios y que nos ha ayudado a ir creciendo, ¿no? Y hoy, de verdad, amo demasiado ser odontóloga, pero hoy amo muchísimo más ser mentora de otras doctoras porque me apasiona mucho el poder compartir esto que a mí me encantaría como que todo el mundo lo supiera. ¿Sabes? Cuando te enteras de algo, como que le cuentas a tu amigo y así. Pero pues hay veces que no están, sí, hay veces que no están preparados para escucharlo, ¿no? Y tampoco puedes cambiar la manera en la que ellos ven pues esa parte de la vida. Entonces, esas son dos líneas de negocio que ahorita tienes. Sí, nosotros tenemos la clínica, tenemos la parte de la academia y bueno, pues ahora estamos incursionando como inversionistas en bienes raíces y bueno, pues ya sabes, ¿no? El fondo de ahorro y todo eso sí lo tenemos, pero hasta ahorita es así como estamos creciendo, ¿no? ¿Ya has pensado en alguna otra línea de negocio? Por ahora no, Jessie, sí cree que puedes con todo, pero no al mismo tiempo. Y que debes de enfocarte muy bien en algo hasta que eso te súper funcione y luego a lo siguiente. Entonces, ahorita nuestro principal, digamos, pues sí, foco está en la academia de tribu y es a lo que más le metemos inversión y todo, ¿no? Y justo te contaba que pues mi esposo era el sustento más fuerte, ¿no? Salimos de esa deuda y en enero del año pasado justo él trabajaba en una empresa, le iba muy bien, muy buenas prestaciones, todo padrísimo, pero teníamos a Tribu Bebé, le llamamos así al bebé, que hoy ya tiene 2 años. Okay. Pero en ese momento teníamos un bebé de 1 año que nos requería demasiado tiempo. Estábamos creciendo en la parte de la academia y ya no teníamos tiempo entre nosotros, ni con los niños, ni nada. Entonces, en enero del año pasado, una vez que ya habíamos llegado a una estabilidad financiera, tomamos la decisión de que él renunciara a ese trabajo, que era el trabajo estable, y se viniera a trabajar acá. Le dije, pues te pago, bueno, yo no la empresa, lo que ganas allá y vamos a hacer crecer esto, ¿no? Entonces, obviamente, y aquí viene mucho la parte de las creencias y la familia y eso, pues hay mucha de nuestra familia fue como, ¿están locos? ¿Qué les pasa, no? O sea, ¿cómo va a dejar su trabajo, Jorge, si es el súper trabajo y así? Sin embargo, pues nosotros siempre hemos tenido como mucho esta cultura y teoría de que pues la decisión es de él y mía. Claro. Platicamos, hicimos como todo el balance, dijimos, ok, tenemos 6 meses y de aquí pues tiene que funcionar para poderlo lograr, ¿no? Entonces ya llevamos 1 año, lo hemos logrado, ha ido bien, pero bueno, pues esto es parte del crecimiento empresarial y que nuevamente por eso es que yo ayudo a mujeres a lograrlo, porque pues pocas veces nosotras también nos damos ese valor de, sí soy empresaria, ¿no? O sea, sí gano el dinero de veras, sí puedo lograrlo, sí me puedo enfocar, sí estoy. Y trae un montón de retos, ¿no? Porque claro, hoy es el reto entre mis hijos, la casa, no, yo no hago nada en mi casa, pero el negocio, mi pareja, o sea, no, pero todo lo que llevamos. En tu casa, al final tú tienes que mantener ese corazón. Sí, ¿no? O sea, sí. Nosotros como mujeres tenemos esa habilidad, sí, ¿no? Y además de esa habilidad tenemos ese, pues no sé si do, ¿no? Sí. De darle ese corazón, porque si no estamos ahí, no, a lo mejor hay un árbol de Navidad ahí todo chueco, ¿no? Sí. O a lo mejor somos nosotras las que, y eso son cargas mentales que solo cargamos. No, y aparte tu bebé te ve y es mamá, ¿no? O sea, ahorita que mi bebé es pequeñito, sí, es como el mundo es mamá. Y él le digo a mi bebé siempre, tú crees que eres una extensión de mí, pero no. Entonces, todo el tiempo, mamá. Y vino revolucionado. O sea, mi primer niño es muy tranquilo, tiene 5 años y todo, pero él es muy, muy, muy tranquilo. O sea, es un niño que le pones a armar un Lego y puede estar 3 horas armando un Lego. O sea, esa capacidad de enfoque tiene mi hijo.
Pero el tribu bebé, o sea, 2 segundos después llega y tira y avienta y bota, entonces requiere otro tipo de atención, ¿no? Claro. Que justo es parte de lo que nosotros pues hemos llevado como familia, que nuevamente como empresarios no nos dicen. Nosotros, por ejemplo, tomamos la Combinar la decisión, familia y el trabajo. sí, y tomamos la decisión de ser papás presentes, entonces nosotros no tenemos una niñera, no le damos tablet ni Pantallas. celular ni nada a nuestro hijo, pues al más grande, ¿no? Obviamente al bebé no, pero al grande tampoco. Entonces eso implica también pues salir Otros con él al retos, parque, claro. ¿no? Sí. O llevarlo a la actividad de no sé qué, o hacer esto. Entonces a partir de las 2 de la tarde que sale él, pues ya no somos Es empresarios, complicado, es somos complicado. papás. Sí. Y pues sí ha sido como ese desafío de ir sorteando la empresa, la casa, los hijos y todo, y que bueno, pues ahí vamos llevándola poco a poco. Oye, y bueno, tú el tribu, el programa, es que tienes como varios programas. Sí, nosotros tenemos varios programas, o sea, el principal es la red empresarial. La red empresarial es un club de doctoras empresarias y esta red dura todo un año. Y durante este año nosotros nos vemos todos los jueves, bueno, no solo conmigo, sino con otros mentores, que ahí vas a estar tú, por cierto. Así es. Y entonces empezamos a traer justo temas de finanzas, marketing, ventas y también la parte de mentalidad. Entonces en la red incluso les damos clases de yoga, ¿no? En línea. O llega una life coach y empieza a hablar acerca de tu niña interior, o una psicóloga, o una sexóloga. Entonces tenemos de todo lo integral que lleva, por eso es que además es la importancia como empresarios, porque sé que tu podcast es para empresarios, de centrarte en el cliente al que le vas a hablar. Entonces, no digo que todos los hombres, pero yo sé perfecto que si le dijera a mi esposo, te voy a dar una clase de yoga, me diría como, estás loca, ¿no? O te voy a poner a meditar. Ay, no, Sí, mi esposo me mandaría así como, ¿qué es eso de que estés meditando? Pero yo sé que a mis doctoras, el público al que yo le hablo, sí les gusta. Entonces es el contenido que yo les doy. Esa es la importancia que como empresarios, pues sepamos a quién. Porque luego es como a todos, ¿no? A todos los empresarios del mundo. Entonces, en la red empresarial, durante todo un año, en este club, vamos dándoles ese contenido que a ellas les ayuda y que además muchas veces, no sé si a ti te pasa, pero como empresarios a veces nos sentimos solos. Sí, claro. ¿No? Y como, Sí. ¿y ahora quién le digo que ya me renunció o a quién le cuento que no sé, que ya me pasó esto con un colaborador, o que ya esto con un cliente? Entonces, al tener este grupo, pues la verdad es que la red la hacen las doctoras. O sea, ellas son las que se empiezan a ayudar y se empiezan a preguntar y, oye, ¿tú cómo le hiciste con este? Y no sé, hay una doctora, por ejemplo, que siempre nos habla de CETES y que no, y no sé qué, y otra que siempre nos habla de, ella es también terapeuta y entonces nos habla que la numerología y no sé qué rollo, y así. Entonces, ya no soy yo, Ayudando, claro. es el todo, ¿no? Y ese es como el programa que tenemos más grande, que es el Club de Doctoras Empresarias. Somos en este momento 140 y bueno, pues poco a poco esperemos que vaya creciendo. Y tenemos otros programas, ¿no? Como Business Woman o así, que son programas que tienen un tiempo menos, 8 semanas, 2 semanas, dependiendo cuál es como el tema que vayamos a ver. Y pues así es como está hoy la empresa. Y estos los haces a través de lo que se conocen como lanzamientos digitales, los vendes Sí. a través de lanzamientos digitales. ¿Y cómo es la interacción? ¿No? ¿Cuál es el reto cuando hay lanzamiento con tu casa? Todo. ¿No? Porque Todo. yo he hecho lanzamientos digitales y pues son muy complejos, ¿no? O sea, sí hay que tener el espacio y que los niños y que hay que dormirlos temprano o hay que hacer una situación. ¿Qué pasa en eso? Platícame de los retos. Bueno, primero nosotros tenemos un equipo muy bueno de trabajo, ¿no? Entonces está Cami, que todo el mundo conoce a Cami, y Cami es como, yo siempre les digo en la empresa, ¿no? Y el TENA al clon, entonces Cami es el super mega clon, y ella no vive acá, ella vive en Argentina, entonces ella es como parte de la que hoy ya es nuestra, digamos, manager de todo el negocio, y ella como que se encarga de toda la dirección de operación. Entonces, realmente he buscado ir creando a mi equipo de trabajo que nos ayude. Entonces, ella se dedica a eso. Por otro lado, pues tenemos al trafficker, tenemos al creador de contenido y vamos como mezclando, ¿no? En esa parte. Ahora que pues ya el manager de la tribu
trabaja acá, pues es un poco más sencillo ir mezclando. Entonces, por ejemplo, justo en este momento, en 2 semanas nosotros lanzamos. Entonces, ¿yo qué hago? Pues ya esto nos lleva 3 meses de preparación. Entonces, ya desde diciembre, por ejemplo, nosotros teníamos creativos, teníamos todo. En enero empezamos a correr campaña, empezamos a calentar y empezamos a hacer como toda esta parte, ¿no? Me he autodiagnosticado que tengo TDA. Entonces yo puedo hacer muchas cosas y de hecho por eso creo que me gusta mucho este trabajo. Entonces mando un mensaje, pero entonces mando esto, pero mando lo otro. Genuinamente no sigo recetas. Hace ratito que me contabas de eso. Yo no sigo recetas, yo no es como, ay, me dijeron que el ABCD. No soy tanto así, pero voy tomando un poquito de todo y hago mi mix, ¿no? Y además de eso, pues sí buscamos como ayuda, justo estábamos platicando hace rato de, bueno, a lo mejor estos días, pues le voy a pedir a mi mamá que me ayude con mis hijos 2 días en la tarde, ¿no? Tampoco buscamos como tanto eso, pero hemos como ido llevando así, no ha sido sencillo, la verdad. Entonces, creo que ha sido digamos que la respuesta para no morir en el intento ha sido el buscar ayuda. Entonces, el buscar ayuda en muchos sentidos, ¿no? Hasta mentalmente, con la psicóloga y con la life coach, y busco como de todo un poco para que nos ayude a ir creciendo poco a poco. ¿Cómo es tu preparación antes de la sesión número 1? Pues no tengo una preparación. Tú nada más diciendo, quisiera ser muy romántica diciendo que hago esto, pero no, la verdad es que, pues es que ando corriendo, o sea, mis hijos, yo me levanto a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Después mi bebé se despierta muy temprano, entonces como 6:30, 7, él ya está despierto. Entonces ya ahí empieza la locura de los bebés. Y a las 8:30 ya dejamos a todos los niños, bueno, a los 2 niños en la escuela. Y regreso y apenas acabamos de tener unas oficinas, pero antes yo tenía mi oficina ahí mismo en la casa, que es tu casa cuando gustes. Entonces, pues se quedaba como preparando todo y ya empezábamos a mandar que el mensaje y todo. Y hay veces que si me da tiempo, como que hago una meditación y así. Pero hay veces que la verdad es que no me da tiempo. Entonces es como, ya va a ser y salgo. Pero no es como que me prepare en ese momento, sino que tiempo atrás lo que sí hago es que a veces pasa, no sé si a ti te pasó, pero nos empezamos como a comparar, ¿no? Y como, ay, debería hacer esto. Y entonces ya sientes que vas tarde para todo. Lo que sí hago en este tiempo es que no veo casi redes sociales, no veo casi a nadie. O sea, sí estoy presente en redes, pero en mi red, pero no veo redes sociales de los demás. Para no contaminar. Como para que no me llegue este síndrome de debería, porque ya 2 minutos antes ya qué puedes hacer. O sea, a mí me pasa mucho. Pero ya no puedes hacer nada. Sí. O sea, ya lo hecho está. Ya no puedes hacer más nada. Entonces, estoy como muy presente, eso sí. Estoy muy presente en ese momento. Apago pues, todas las notificaciones y eso porque hay veces que como empresarios un gran distractor es tu teléfono, ¿no? Y en lugar de usarlo, la herramienta te usa a ti. Entonces, por ejemplo, yo no tengo TikTok, nunca he usado TikTok, ni siquiera sé cómo se usa TikTok, porque mentalmente vi que había como mucha repercusión y demás. Entonces yo, digamos que conscientemente decidí no usarlo. Mi negocio no tiene TikTok, ni lo tendrá, pero es una decisión consciente que tomamos como empresa. Entonces, como que voy tomando esas decisiones poco a poco y la verdad es que pues hoy tengo 2 pequeñititos que no puedo hacer mucho en ese sentido, pero procuro como hacer esas cosas. No sé tú cómo te preparas. Pues yo sí busco tomar una meditación, ¿no? Subir y bajar escaleras, Y es que la verdad nadie te dice, ¿no? Nadie te dice, digo, hay pocos mentores que te dicen realmente cómo tendrías que hacerlo, pero yo voy a tomar ese consejo, o sea, porque yo sí lo hago, y lo peor es que yo siento que lo puedo hacer. Entonces digo, sí me da tiempo. ¿Cómo hacer esto? No sé qué, no sé qué. Y entonces de pronto todo el equipo está como muy estresado porque hay que hacer algo que no estaba planeado. Sí. Entonces... Eso me pasaba mucho. O sea, sí me pasaba hace como un año yo creo. Pero fíjate que cuando entró el manager acá, como que me fue aterrizando y me dijo, Jessie, o sea, no puedes estar cambiando las cosas de un momento a otro. Imagínate todo lo que mueves en tu equipo, ¿no? Y yo traía acá mi estresada y a todo el mundo como de... Sí, saco muchas cosas a veces que es como, sé que esto va a funcionar, o sea, yo sí sigo mucho mi intuición,
Sin embargo, también he aprendido a darle los espacios al equipo porque también se cansan, ¿no? Entonces tampoco pueden seguir nuestro grado de locura. Y yo creo también que, y es una, digamos que una filosofía que siempre llevo a mi empresa, que es mejor hecho que perfecto. O sea, siempre lo he tenido muy claro y siempre he dicho, ok, a lo mejor hoy no me salió así, a lo mejor hoy no me veo perfecta, no hago esto, pero lo hice, ¿no? Peor sería que no lo hiciera. Y también depende mucho de cómo eres tú y del estilo de vida que tienes, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, o alguien más te dijera, no, antes de un lanzamiento o antes de salir con un cliente a la venta, medita y haz esto, y sí, pero pues oye, soy, ejemplo, ¿no? Soy mamá y estoy amamantando. O sea, Está ¿cómo le hago? imposible, está bien difícil, claro, ¿No? sí, sí, sí. O a lo mejor, oye, sí, pero solo tengo este tiempo. O ¿cómo? O hago esto. O sea, no tengo ese espacio a lo mejor en este momento. Entonces, poco a poco, y yo estoy muy segura que todos son etapas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí he tenido la fortuna de que me han invitado a dar conferencias en otros lugares y yo he dicho que no porque yo digo, yo ahorita elijo no dejar a mis hijos, ¿no? Los podríamos encargar, tenemos la fortuna de tener pues a mi mamá y demás, pero nos, o sea, pero como que elijo a qué le digo que sí y a qué le digo que no. Y tampoco es que sea perfecta, o sea, hay veces que sí me dicen como, no, mañana tengo un curso, ¿no? Y el equipo así de, ¿por qué te fuiste cuando vamos al lanzamiento? Pero eso sí me ayuda, o sea, a mí me ayuda mucho como estar aprendiendo, porque al final, pues es lo que nosotros enseñamos a los empresarios, ¿no? Entonces, a mí sí me ayuda ir antes a un evento, aprender como refrescarme y el día que voy a salir, pues ya tener como más frescura en lo que les voy a enseñar, ¿no? Sí, es que además siempre se aprende de otras personas, ¿no? De Sí, ver otras personas, de ver otras perspectivas. sí, 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 exactamente. Oye, ¿y cómo ves a la tribu? ¿Hacia dónde va tu negocio? Esa es una muy buena pregunta. No, no tenemos como trazado de en 10 años, me veo así. Sí creo que este proyecto es más grande que yo, o sea, no creo que el día que Dios quiera llevarme con él, espero que no se acabe, porque creo que ha sido un movimiento que ha ayudado a muchas doctoras que de repente, aun a pesar de toda la educación que tienen, sufrieron violencia financiera con su pareja, ¿no? Y entonces me tocó una doctora que la pareja se enojaron, estaba el consultorio en la casa de la suegra, entonces como se enojaron y ella dijo, pues nos vamos a separar, el marido llega un día en la mañana y corta cables de la compresora, no sé qué, y la doctora no pudo trabajar. O sea, ese tipo de cosas que uno dice, ¿cómo puede ser posible? Y que a veces pensarías que es de alguien que no tiene educación o lo que sea, porque sí pasa, ¿no? O sea, me tocó otra doctora que ella ya tenía como 12 años de divorciada, pero tenía el consultorio con el ex esposo, pero el ex esposo le decía, es que si tú te sales no vas a poder pagar una renta, ¿sabes lo que cuesta tener un asistente? Y entonces se compró esa historia y ya cuando llegó acá y vio que, oye, pues si sí ganó, creo que sí lo puedo pagar. Y se salió. Entonces, como ese tipo de cosas han cambiado mucho la vida de mis doctoras. Y espero que esto sea como un propósito más grande que yo, Jessie, para mantenerme financieramente, ¿no? En este momento sí. Pero bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que uno de nuestros proyectos más grandes, pues es el Club de Doctoras Empresarias porque es ese momento donde todas se empiezan a juntar y empiezan a crecer, ¿no? Y el poder tener esto, yo espero poco a poco irme saliendo de ser como el foco de la doctora Jessie, sino que estamos trayendo como a ti, como a una contadora, como a tal persona, a que vayan como centrando el conocimiento para podernos ayudar a crecer. Entonces, ya no solo es hasta donde yo te puedo enseñar, porque a lo mejor tú puedes enseñarle a un empresario sobre cómo tener una empresa de una sucursal, pero alguien más quiere tener 5. Y yo no lo puedo enseñar porque yo no lo tengo. Entonces yo sé que hay algo más grande que yo para poderlo mostrar. Entonces realmente hacia dónde vamos, o ese propósito que yo tengo, es a poder seguir ayudando a mis doctoras y que entre ellas también puedan empezar a crecer y hacer esto, pues un movimiento un poco más grande, más allá de mí. ¿Y para eso has pensado como en algún programa? ¿Como en hacer algún programa de preparación para las doctoras? Pues mira, en este momento nosotros ya tenemos líderes dentro de la red,
¿no? Entonces ahorita, justo en esta generación, bueno, en este año de la red, van a entrar 3 doctoras que ya han sido mis alumnas, ya he visto que ellas saben un montón de marketing, de finanzas, no sé qué, y les dije, ¿quieres entrar? Entonces ellas ya entraron ahora como líderes, ¿no? Entonces el objetivo es que poco a poco, entre todas, pueda ir creciendo esto como si fuera una academia o así, pero no una academia de las aburridas, porque luego en odontología hay muchas academias, los quiero mucho, pero ya son academias muy, muy viejitas, muy aburridas y así, sino que realmente sea algo que a ellas les dé para poder crecer y hacerlo así, ¿no? Las hagas crecer. Ajá, entonces poco a poco pues hemos traído, o sea, he traído como a estas líderes, voy trayendo a estos especialistas y así, para que pueda ir creciendo más. ¿Y cómo funciona eso estructuralmente? O sea, estructuralmente tú compartes parte de las ganancias, o tú les pagas un sueldo. Hay diferentes modelos, digamos que nosotros tenemos le decimos a la patrona, que es la doctora Sim, y ella es como la líder de las líderes, ¿no? Y ella sí tiene un sueldo y ella gana una comisión por personas que traen. Y luego tenemos a las líderes que hoy están en este momento con nosotros, y ellas, lo que yo les ofrezco es que sean parte de la red, no les cobro obviamente, y les ofrezco como este crecimiento como personal. Hay una serie que se llama Las Vaqueritas de Dallas, no sé si la has visto. Pero bueno, yo no sabía que a las vaqueritas de Dallas no les pagan, sino que ellas se tienen que ganar el derecho, por así decirlo, de pertenecer. Sí, lo has hecho. Entonces, es como más un sentido de pertenencia y más un crecimiento que yo genuinamente creo que pueden crecer muchísimo más en eso que lo que tú les puedes dar como financieramente hablando, ¿no? Entonces, ese es el modelo que nosotros hoy tenemos. Atraemos, pues, por ejemplo, a ustedes y les decimos, oye, pues a lo mejor alguien más le puede ayudar a crecer. Entonces, al final se vuelve una colaboración realmente, ¿no? Entonces, así es como ahorita estamos en estructura y es hacia donde queremos como llevarlo para que pueda seguir siendo como rentable, pero también que ayude al crecimiento de las doctoras y que también nos ayude como... Y obviamente pues eso lleva a que no tienes que estar 24 horas ahí, no tienes que estar como en un horario fijo o algo así. Si fuera ese el caso, pues ahí sí, obviamente te tienen que pagar por ese tiempo, ¿no? O sea, yo sí creo que siempre tu tiempo es muy valioso y te tengo que pagar por eso, pero depende bajo qué esquema estés, ¿no? Por ejemplo, está Sim, está Cami, ¿no? Cami, me imagino que es como ya parte de... Cami es parte de la empresa y es gerente, o sea, ella empezó así en el nivel más bajo, empezó como ayudándome, ¿no? Y de hecho las dos empezamos como, no sé qué vamos a hacer, pero algo vamos a hacer aquí. ¿Viven cerca? No, Cami vive en Argentina. Ah, ok. O sea, yo a Cami de hecho la conocí hace 2 años. Digamos que llevábamos 2 años trabajando y no nos conocíamos físicamente. Yo la contraté como asistente virtual. Pero la verdad es que ella es siempre súper enfocada y empezó a estudiar y le dije, mira, estudia este curso y ya salió este otro y la metía, ella aprendió, fuimos generando y fuimos creciendo. Y obviamente también ha ido creciendo en la estructura, ¿no? ¿Y cómo la conociste? Yo estaba en una comunidad de Chile y era una psicóloga. Y esa psicóloga yo veía que tenía una asistente virtual. Entonces le dije, oye, ¿cómo pasa esto? Entonces ya me explicó y le dije al asistente, oye, ¿y no quieres ayudarme? Porque en ese momento, pues yo era la que le cobraba, yo les digo la soy ¿no? Soy la que cobra, soy la que manda mensajes, soy la que agenda mentoría, pero ella no me daba la vida. Entonces yo dije, necesito ayuda, pero todavía no puedo pagar un buen sueldo. O sea, todavía apenas me puedo pagar a mí. Entonces le pedí esta ayuda. Ella me dijo, ¿sabes qué? Ahorita no puedo, pero tengo una amiga. Entonces entrevistó a Cami. Le dije a Cami, mira, este es el sueño, ¿no? O sea, esto es a donde quiero llegar, pero hoy te puedo pagar esto, ¿no? Creo que en ese momento fueron como $300, una cosa así, no me acuerdo muy bien, $300, $400. Y le dije, pues esto es lo que puedo pagarte, pero poco a poco podemos ir creciendo. Entonces Cami me dijo, como sí, y la verdad es que de ahí hemos ido como creciendo, pues ya lleva 3, 4 años aquí. Entonces, pues ella también ha tenido como ese crecimiento paulatino conmigo, hemos ido haciendo, ella también por su parte tiene una agencia de marketing, o sea, no ha sido como, no, pero no puedes hacer nada más, ¿no? O sea, al contrario, yo soy muy impulsora de los sueños de la gente y yo a ella también le he dicho, o sea, hasta el día que tú
quieras estar aquí, ¿no? Si tu corazón y late hacia este proyecto, bienvenido, porque esa es una situación con los colaboradores. Si solo están contigo por dinero se van a ir, siempre, como los clientes. Si el cliente te busca solo porque eres el más barato, pues siempre va a haber otro más barato y se va a ir. Entonces los colaboradores también, si solo están contigo por lo que tú les vas a pagar, pues siempre va a llegar alguien que les va a pagar un poco más y se van a ir. Entonces yo lo que hice fue venderle el sueño, venderle como esto, y ella se siente parte. Entonces eso ha sido como una estrategia que nos ha ayudado a ir creciendo y a que ella pues esté siendo parte de esto. Bueno, muchísimos aprendizajes, ¿no? Gracias. No sé si hay algún consejo específico que le quisieras dar a un empresario que te esté viendo, que está empezando su negocio, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿cuáles son esos pilares básicos que este empresario debería de tener? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos 3 pilares en la red y son los pilares que yo siempre llevo en todos mis cursos, negocio y eso. Y el pilar número 1, sí o sí, es tu mentalidad, porque tu consultorio, bueno, tu empresa crece tanto como creces tú. Si tú no creces, o sea, si tú piensas que tú eres el todólogo, el especialista, el yo lo hago mejor que todo el mundo, entonces nunca vas a poder crecer a tener un equipo de trabajo, a tener tiempo libre, a irte de vacación, o sea, nunca vas a crecer ahí. Entonces tu negocio crece tanto como creces tú. Así que el pilar número 1 es tu mentalidad, porque ¿cuántos desafíos puedes sortear con lo que se te presente? Porque siempre va a haber desafíos, ¿no? Tanto en la empresa como personales. No sé, tu hijo se enferma o te divorcias o algún familiar muere porque pues es la vida pasándonos encima y es hasta donde tú puedes sortear eso que te va a llevar, ¿no? Y eso ha sido algo que he aprendido a lo largo de estos años de todos los mentores que busco. Yo siempre les digo, ¿cómo piensas? O sea, ¿qué te lleva a lograr esto más allá del cómo? Porque el cómo hoy ChatGPT le dices y te dice cómo ser millonario, pero es ¿en quién te tuviste que convertir? O sea, ¿qué piensas tú para hacerlo? Entonces, ¿qué precio estás dispuesto a pagar? Y eso depende de tu mente hasta dónde te va a llevar. Entonces, el pilar número 1 es la mentalidad. El segundo pilar que enseñamos, pues obviamente ya son negocios, ¿no? Entonces ahí sí enseñamos finanzas, marketing, redes sociales, todo el cómo, que también lo debes de saber, porque pues sí, tu mente es muy padre, pero pues si no, por eso mi playera dice MED, porque es mueve el trasero. Lo había tenido, ¿qué significará? Bueno, ese es nuestro lema de la tribu, es mueve el trasero. Okay. O sea, sí, enfócate, mente, si te gusta meditar, medita, decreta, lo que quieras, pero pues también pasa la acción. Sí, sí, porque pues si no, ¿cómo, no? Entonces mueve el trasero y sí está padre tu mente, pero entonces aprende finanzas, pero entonces mete tu dinero, si ves en México, en Nu, y saca un dinero de ahí, o en CETES, o no sé qué, y empieza a crecer. Sabadell también está muy bueno. Ah, mira, esa no la conozco, pero voy a buscarla. Entonces, ese es el segundo pilar, el pilar de negocios como tal, de estructura y contratos, que ahí sí ya busquen a la abogada, que ella es la experta. Y el tercer pilar que nosotros enseñamos es la comunidad. Porque, pues justo pasa esto, ¿no? Nadie mejor te va a entender que otra persona que esté pasando lo mismo. Entonces, si tú tienes una comunidad de empresarios hoy, por ejemplo, con tus águilas, entonces ellos mismos entienden lo que es que alguien no te quiera pagar, que te atrases en una nómina, que tengas cuentas por pagar, que todo eso, pues no hay nadie mejor que te va a entender que ellos, ¿no? Entonces, yo creo que teniendo estos 3 ingredientes, puedes alcanzar el sueño que quieras. Y hay una mentora que me encanta que dice, si tu corazón lo soñó es porque ya te pertenece. O sea, si tú tienes ese firme convicción de yo quiero lograr esto, a lo mejor no va a pasar mañana, pero seguro va a pasar si no desistes en el camino, ¿no? Entonces, yo creo que esos son uno de los 3 pilares fundamentales y es parte de lo que nosotros hacemos en la red de doctoras empresarias. Pues muchísimas gracias, creo que es un gran consejo, grandes pilares. La verdad es que normalmente se empieza por el tema de marketing y tal. Me encanta lo de hasta dónde llega tu mentalidad, Sí. Me fascina. Y creo que un día a ver si me invitas a ese pilar
Seguro que sí, amiga. Aquí siempre todos somos bienvenidos para poder crecer juntos. Muchas gracias también por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jess, y muchas gracias a todos. Nos Gracias vemos a en un todos. siguiente episodio.